Hola, buenas tardes. Buen comienzo de semana. Rezamos hoy celebrando a San Juan María Vianney, conocido como el cura de Ars, a quien enviaron a ese pueblito chiquito por su poca capacidad intelectual. Fue ordenado sacerdote simplemente por su piedad o por su religiosidad, pero tenía problemas con los estudios, así que quienes transitamos ese camino también lo hemos invocado. Bueno, hoy es el día del sacerdote también. El pasaje que nos propone la liturgia está en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer los discípulos se acercaron y le dijeron: Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo: No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, necesita un tiempo de soledad, un tiempo de oración, soledad en todo caso de encuentro con Dios. eh, Al menos el intento es ese, irse a un lugar desértico. Eh, la muerte de Juan el Bautista, además de la cercanía familiar, afectiva, tiene que ver también con el rechazo a Dios, y de alguna manera es ese mismo rechazo el que va a llevar a Jesús a su cruz. Entonces es bastante comprensible que busque en medio del dolor ese espacio. Y lejos de encontrar tranquilidad, la tranquilidad que buscaba se encuentra con la multitud. La multitud lo vio, lo siguió, entonces Jesús termina encontrándose con esa multitud. Ve a la multitud, dice el Evangelio, vio a la multitud, se conmovió y sanó. Es lindo identificar en Jesús aquel buen samaritano que en el camino encuentra un hombre lastimado y dice, lo mismo se dice del buen samaritano, lo vio, se conmovió y lo sanó, hizo lo que pudo con sus heridas. Es ahora Jesús el que, renunciando a lo suyo, a sus cosas, a su dolor, a su derecho a tener un tiempo de soledad, renunciando a esa riqueza que es su vínculo con Dios, se queda ahí con la multitud. Señalo la palabra riqueza porque precisamente el, el Evangelio nos hacía pensar ayer en las riquezas, aquel que amontona y aquel que no lo hace, en todo caso. Frente a aquel que acumula riquezas en sus graneros, Jesús tiene una gran riqueza, que es su relación con Dios, y la usa, la gasta, no en sí mismo, sino en la multitud. Se olvida de sí mismo, digo, se detiene a atender a esa multitud y de paso una gran lección para los discípulos que pretenden que, porque es la hora de comer, que Jesús despida a la gente. Entonces, esa gente que debía estar sentada en su casa con su familia o procurando lo necesario para comer, ahora Jesús los hace sentar y produce este milagro, ¿no? Casi como si se estuviera conformando una nueva familia, pero además para el pueblo de Israel el hecho de sentarse a comer tiene un peso muy importante porque ellos identificaban, los que se sentaban a comer eran los ricos, en tiempos de esclavitud eran los libres,
los que podían sentarse, incluso medio como recostarse para poder comer. Lo hemos visto seguramente en muchas imágenes, cuadros, pinturas, etc. Esa actitud de sentarse o recostarse para comer es un signo de libertad. Jesús está de alguna manera celebrando que todo el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en aquella famosa primera Pascua, ¿no? Los hace sentar y ahí hace, como digo, este milagro de hacer que puedan compartir el pan. Eh, para celebrando a San Juan María Vianney, me parece lindo, especialmente para los curas, pero para todos los que en definitiva fuimos bautizados, que somos eh, ungidos también sacerdotes el día de nuestro bautismo, básicamente por nuestra capacidad de interceder, de rezar por los demás. También se ejerce el sacerdocio cuando se intercede por los demás, cuando se sirve en oración a los demás. Entonces es lindo identificar, insisto, con la lectura de ayer, pero identificar que nosotros hemos recibido riquezas de Dios y que esas riquezas podemos gastarlas, desgastarlas en el servicio a los demás. Le pedimos a Dios que nos ayude a celebrar los dones recibidos, le pedimos por intercesión de San Juan María Vianney, me incluyo, pedimos por los curas, pero pedimos para que todos seamos capaces de detenernos ante la necesidad, conmovernos y servir. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.